¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Como siempre, es un placer encontrarnos en este espacio en el que somos todos periodistas. Y estamos por entrar los argentinos en otra fase de este aislamiento obligatorio, con las particularidades propias de cada distrito, algunos más intensos, otros un poco más relajados, pero siempre buscando proteger a la población. Pero, como venimos mencionando en nuestro programa, hay efectos secundarios de esta decisión en la economía, pero también en la política. Porque sin dudas que el presidente tiene críticas por parte de la oposición, porque en esta situación hay una mayor concentración de poder, logra, por supuesto, un apoyo de la ciudadanía, pero también ocurren reclamos de algunos sectores tendientes a esto, ¿no? A los riesgos de la concentración del poder. Hoy, en este programa, vamos a hablar con el analista político Ignacio Liendo sobre esta situación y también cuáles son los escenarios que enfrenta el gobierno en el plano político en el marco del acuerdo o no con los bonistas en el marco de la reestructuración de la deuda. Estos serán los temas para esta edición, pero comenzamos como siempre con la columna del doctor Roberto Cornet, quien cumple con su cuarentena obligatoria, por supuesto, y lo recibimos como siempre. Buenas noches, ¿qué tal Ariel? Buenas noches, señores televidentes. Buenas noches a nuestro camarógrafo Tomás. Como siempre, una vez más tengo que repetir que tengo que hacer este editorial desde la reclusión en la que me encuentro en mi domicilio. El título de hoy de la editorial es La desigualdad en la impunidad. Ustedes saben que el lunes 11 de mayo la Oficina Anticorrupción, la OA, que la preside ahora un ex fiscal que se llama Félix Kraus, desistió de la constitución de querellante en dos causas, la de Otesur y de los Sauces, causas en las que están imputados la expresidenta Cristina Fernández, su hijo Máximo, actual diputado nacional, y su hija Florencia, junto con otros personajes como Lázaro Báez, etc. Fíjense ustedes, ¿por qué digo la desigualdad en la impunidad? He dicho en otras editoriales anteriores a esta que en la Argentina el artículo 16 de la Constitución, que dice que todos somos iguales ante la ley, es una ficción. ¿Por qué? Porque estos tres personajes no son iguales al resto de los argentinos, tienen privilegios. Y el jefe de la Oficina Anticorrupción, al desistir como querellante en estas causas, mire, con un argumento más que imbécil, porque dice que no tenía personal para seguirlos. Estas causas ya están a nivel de juicio oral, es decir, ya están en la instancia de decisión, pero que quiere dilatar, creyendo que con esto, a través de una chicana, dilata el proceso. Yo con los años que tengo de abogado he aprendido en mi vida profesional que solamente en el caso de estos serviles tratan de dilatar cobijando a los delincuentes y malandrines, porque son unos malandras, dilatando con chicanas también los procesos porque no quieren que los procesos judiciales lleguen a sentencia. ¿Y qué es lo que ocurre? Con esa actitud, lo único que hacen es mandar al frente a sus poderantes. ¿Por qué? Porque lo que yo aprendí como abogado es que la persona honesta, correcta, decente, que se ve por ventura envuelta en una causa judicial, lo primero que trata es de que el trámite judicial sea lo más breve posible, para que su honor quede salvaguardado. Estos tipos, como el señor Cruz, de la Oficina Anticorrupción, se les puede aplicar a sus poderantes a aquello que existe en derecho, que a confesión de parte, relevo de prueba. Si ya el juez Bonadio probó que los hoteles de Los Sauces y Otesur alojaban a personajes de empresas de Lázaro Báez que estaban a 200 kilómetros, es lo más grave. La presidenta, a través de sus empresas
contratada con Aerolíneas Argentinas, que es una línea de bandera, o sea, una empresa estatal, que su personal parara en los hoteles. Y se llegó a la conclusión de que había tanto personal que paraba en los hoteles, ninguno paraba, por supuesto, en Hotel Sur y los Sauces, porque ni siquiera personal tenían. Pero de esa forma, ¿qué hacía? Blanqueaban dinero ilícito. Si usted blanquea 10 pesos en este momento, va a la cárcel. Esta mujer y sus 2 hijos blanquearon millones de pesos, burlando al fisco argentino. Y ahí está, vicepresidente de la Nación, diputado nacional el hijo, jefe del bloque del Frente para la Victoria, y la hija, una pobre mujer, que un buen día le encontraron 6 millones de dólares en una caja de seguridad en el Banco de Galicia, que no pudo dar explicaciones. Por eso, yo le diría que Cristina debería saber lo que es el honor, conforme lo dice la Real Academia Española. La Real Academia dice, miren qué bueno, dice, el honor es la buena reputación que sigue a la virtud, es la buena opinión granjeada por la honestidad. No quiero dejar de terminar esta editorial sin pasar a otro tema, la humillación de los jubilados nacionales. En esta semana el gobierno nacional se jactó de que acaba de conceder un aumento a los jubilados nacionales fabuloso, el 6%. A los jubilados de 3 millones, que es la categoría más baja, que ganaban 15.890 pesos, van a pasar a ganar 16.864. Es decir, una diferencia de 974 pesos más por mes. Usted, que me está viendo, ¿usted cree por ventura que una persona que dejó su vida en un trabajo lícito, honesto, que aportó durante 30 años, hoy puede comer y comprar sus remedios con 16.800 pesos? Es una burla. ¿Y sabe lo peor de esta burla? Es que el presidente Alberto Fernández, no olvide, en la campaña electoral, entre las cosas que afirmaba, era que iba a llenar de plata al bolsillo de los jubilados. Esta fue una promesa mentirosa. No se olvide, como le digo siempre, a la hora de votar, no crea más en esta gente, porque en boca del mentiroso todo es dudoso, como dice el refrán. Y a los argentinos se nos han reído en la cara. Salvemos nosotros lo que acaba de decir, seamos dignos, preservemos nuestro honor, no nos dejemos burlar más por estos canallas. Le agradecemos a Roberto, como siempre, por su columna. Le mandamos desde aquí, por supuesto, un fuerte abrazo. Después de la pausa, hablamos de la actualidad política en el marco de la pandemia. Vamos a dialogar con Ignacio Liendo, analista político. Pausa, ya volvemos. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Hola, ¿te podemos interrumpir unos segundos? Solo queremos agradecerte. Gracias a vos, el Allende Cerro ahora es más grande. Crecimos. Porque incorporamos muchas mejoras, de verdad muy importantes. Y queremos que sepas que todo este crecimiento es nuestra manera de responderte. Con el corazón. Porque en estos 80 años aprendimos que responder con el corazón es lo que nos hace crecer como humanos y profesionales. Porque gracias a estar atentos a vos, nos convertimos en el lugar que queremos ser para vos. Sanatorio Allende. Desde hace 80 años, especialistas en el cuidado de tu vida. Estamos más cerca de la gente porque estamos más cerca de nuestros valores. Clínica Universitaria Reina Fabiola, el lado humano de la medicina.
Seamos responsables y solidarios, respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa, no son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Nuevo Hospital Italiano Virtual. Ahora podés consultar de manera virtual a tu profesional de confianza, sin traslados, desde la comodidad de tu hogar. Ingresá a www.hospital-medioitaliano.org.ar. Quédate en casa, no descuides tu salud. El gobierno analiza la próxima etapa de la cuarentena, cómo serán las condiciones en los distintos distritos de esta nueva fase, con este plan, por supuesto, de preservar ante todo la salud de la población. Pero como venimos analizando en distintas ocasiones en nuestro programa, sin duda que esto también tiene sus consecuencias en otros aspectos políticos, económicos, y para abordar casualmente la política en el marco de la pandemia, hoy recibimos en nuestro programa a Ignacio Liendo, analista político. Ignacio, un placer, como siempre, saludarte. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Un gusto siempre compartir contigo el programa. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias, Ignacio. Realmente estamos, como decíamos, en otra etapa de cuarentena con las variantes que tenga, pero que también tiene sus implicancias en el ámbito político, porque la oposición critica al presidente de haberse enamorado de este aislamiento. El presidente goza de apoyo popular, pero al mismo tiempo de concentración de poder, porque el Estado se ha agigantado y cada vez ayuda más a los distintos sectores. ¿Qué lectura podemos hacer de este escenario? Bueno, es una situación inédita, ¿no? Porque nunca, si bien ha habido desde la Edad Media o desde antes, han habido grandes epidemias o pandemias mundiales, incluso recientemente en este siglo, pero no del alcance de esta pandemia por sus implicancias globales y por su interacción con la tecnología, los medios, las redes sociales. Realmente es un escenario inédito a nivel internacional. Y a nivel nacional también, porque si bien sin irnos tan lejos en la historia, pero desde el inicio de la democracia en el año 83 a esta parte, si bien han habido grandes crisis políticas y económicas, el sistema político ha resistido de un modo resiliente todas esas crisis, más allá de su impacto socioeconómico y el aumento de la pobreza y la pérdida de capacidades que ha traído. Más allá de esa cuestión, es inédita también desde el punto de vista de la política nacional este momento, porque el gobierno, asumido recientemente, hace muy poco, el 10 de diciembre, asume en un marco de una gran crisis económica producida por el gobierno anterior, al cual hay que sumar específicamente la deuda externa y el problema de la deuda externa, que hoy el país entra técnicamente en default, aunque ya estaba en default hace 2 años, y además en el marco de esta pandemia. Y como si esto no fuera paradójico en sí mismo,
el modo en que el presidente, su gobierno, el grupo de expertos que lo asesoran y la coalición de gobierno que lo acompaña han resuelto favorablemente la cuestión estrictamente sanitaria y como en otros momentos de la historia, por ejemplo, como en el caso de la Argentina al principio, tiene una gran aceptación y unos números de imagen positiva y de adhesión de parte del público muy, muy grandes. Y como si eso no fuera paradójico en sí mismo, hay que agregar otra paradoja, ¿no? Que la gente y sobre todo los actores sociales y políticos y económicos tienen, a pesar de ese apoyo generalizado, hay una gran contradicción por la crisis que implica desde el punto de vista económico la pandemia a nivel global y las propias medidas que son exitosas en lo sanitario a nivel nacional que llevan a una profunda recesión y si bien el gobierno ha asistido a muchos sectores, comienzan a sentirse fuertemente el parate económico, la recesión y el marco de restricción de ventas de los comercios y muchos sectores que están quebrados, ¿no? Entonces ahora el dilema es cómo salir de esa visión sanitarista y cómo volver a encender la economía, que por cierto recordemos, el presidente Fernández en su eslogan de campaña se había propuesto poner a la Argentina de pie y volver a poner en marcha la economía, ¿no? Bueno, el gran desafío lo tiene ahora, en este momento, en esta coyuntura particular de estos minutos y de estos días, se vio obligado por el aumento de los casos a extender la cuarentena, sobre todo en áreas de riesgo, como son el Gran Buenos Aires y la capital federal, pero está preso de esa tensión, ¿no? Entonces, comienza a tensionarse el sistema político, a tensionarse la opinión pública, y otra paradoja más, si me permitís, Ariel, la oposición, que está dividida, que acompaña en parte y en los sectores maduros no acompaña, porque ahí hay un actor clave, que es Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que viene jugando por sus responsabilidades de gestión y en lo que tiene que ver específicamente con la pandemia, viene jugando codo a codo con el presidente y con el gobernador de Buenos Aires, por más que incluso desde su propio sector político más radicalizado le pegan y por más que desde su propio frente de todos, en los sectores más radicalizados también le pegan, con lo cual es un escenario sumamente interesante para observar, más allá de los padecimientos de quienes lo padecen desde la enfermedad o desde las carencias económicas, ¿no? Mencionaba recién a Ignacio Rodríguez Larreta. A Rodríguez Larreta lo mencionabas como un actor protagónico de la oposición. Ante la ausencia de Macri, hoy es la cara visible, es quien personifica la oposición, Rodríguez Larreta. Claramente, ¿no? O sea, ahí, mira, acá haciendo un poquito de más largo plazo, ¿no? Ahí Macri, lo llamativo del caso de Mauricio Macri fue, primero cómo junto con Marcos Peña y Durán Barba trazaron una estrategia descontando los errores de aquel Frente para la Victoria y el gobierno de Cristina en la elección del 2015, me refiero. Lo notable del caso de Macri es cómo ganó aquella elección del 2015, después cómo tuvo un gran apoyo que le permitió ganar las elecciones de medio término en 2017 y después cómo dilapidó todo su capital político y perdió las elecciones. Paradójicamente, de nuevo, y no obstante, se fue del gobierno con el 40% de los votos, ¿no? Ahí tenemos una paradoja en sí misma. No obstante, el desempeño favorable del presidente Fernández respecto de la pandemia y cómo el propio presidente Fernández y en menor medida Macri trabajaron la transición, puso a Fernández por encima y lo más conveniente para Macri fue correrse del escenario político para que no le pegaran. Claro. Una jugada inteligente. ¿Quién ocupa el lugar de la oposición? Bueno, los sectores duros del PRO, la presidenta del partido, Patricia Bullrich, que desde el primer momento no temió en atacar directamente el gobierno, cuando muchos de otros sectores más moderados del PRO, y sobre todo en el marco de la pandemia, y en esta idea de superar la grieta a partir de la pandemia, se acostaron sobre el presidente. Y el presidente no tiene, y Rodríguez Larreta, la única opción que tiene por cuestiones de gestión y porque la pandemia se concentra en la capital federal, en la ciudad autónoma y en el Gran Buenos Aires, en el cordón del conurbano que circunda la capital, necesariamente tiene que cooperar
con el presidente y con el gobernador. O sea, las responsabilidades de gestión a los tres los ponen en un lugar de superar la grieta, y en ese sentido, ¿qué hace Rodríguez Larreta? Arrastra todo un voto urbano ligado al PRO y también ligado a otros sectores, y lo colocan en un lugar por encima de Macri. Entonces ahí es donde nacen las tensiones internas con Macri, con Vidal, con la propia Patricia Bullrich y con otros sectores o más radicalizados o más dialoguistas dentro del PRO. Claramente es una estrella, no es una estrella fugaz Rodríguez Larreta, es el único referente del PRO que tiene un peso territorial, descontando a los gobernadores radicales de Jujuy, de Mendoza y de Corrientes, el único referente del PRO que maneja un territorio, maneja un distrito con el peso de la capital federal, ¿no? Es el distrito más rico del país y tiene mucho potencial político y lo está administrando muy bien y lo está haciendo de algo, desde un lugar que paga mucho ante la sociedad, que es desde superar la grieta y dedicarse a la gestión. Por eso fíjate vos que desde los sectores más duros del kirchnerismo le pegaron fuertemente por los lamentables muertes en la Villa 31, en el barrio Mujica, más conocido de 31, murieron militantes sociales de la Garganta Poderosa. Entonces se empezó a pegar por ahí, ya haciendo política desde la pandemia y con la pandemia, ¿no? Ignacio, y en este contexto de pujas políticas también aparece otra situación muy importante para el país, como es la renegociación de la deuda con los bonistas. Hay una extensión en el plazo para intentar lograr un acuerdo que creo que pone a la figura del presidente junto a su ministro de Economía ante dos escenarios: aquel positivo y épico de replicar lo que logró en su momento Kirchner, de poder llegar a un acuerdo, o por el contrario, caer en una situación que sería muy grave económicamente, como es el default. ¿Qué lectura puedes hacer de este escenario posible, uno u otro? Bueno, mirá, por cómo se viene llevando adelante la negociación, las probabilidades de que haya un acuerdo favorable a ambas partes, al menos en cómo plantean su estrategia, son muy altas. Hoy el país entra, te decía al principio, ¿no? El país está en default desde que llamó al Fondo Monetario Internacional hace 2 años, o desde que la CUNSA, después de las PASO, reperfiló una serie de bonos. El país está en default, el propio presidente lo dice, pero hoy técnicamente entraría en default porque no se pagaría un cupón de un bono que vence hoy. Hay todas unas cuestiones técnico-legales que permite que por 10 días más se pueda seguir negociando ante la comisión de la Bolsa de Nueva York para que se pueda seguir negociando. Se ha apelado a este punto, pero sobre todo los actores se han puesto más o menos de acuerdo en una serie de puntos que coinciden con los intereses de los bonistas y con los intereses del gobierno. Los intereses del gobierno a grandes rasgos, ¿no? Porque este es un tema muy arduo, muy técnico, pero es el tema más importante. Pero a grandes rasgos, Ariel, el interés del gobierno es no entrar en default, resolver rápidamente esa cuestión, obtener un tiempo de gracia, de modo tal de poder ordenar la macroeconomía, poder crecer más adelante y poder pagar. Ese es el objetivo del gobierno. Y el objetivo de los bonistas privados, sobre todo de los grandes fondos de inversión internacionales, donde destaca BlackRock, que es el fondo más grande del mundo y el mayor tenor de bonos de deuda de Argentina. El objetivo de esos fondos es no perder demasiado en el marco de la pandemia, en el cual muchísimos países quebrarán y muchísimas deudas se reperfilarán, con lo cual en apariencia estarían encontrando un camino, un punto de encuentro, y podría resolverse de aquí a mediados del mes siguiente, y el país, bueno, sería un capítulo interesante que ese punto se arreglara, porque permitiría claramente reducir la turbulencia que ya tiene el país por la recesión, por la pandemia, y eso le daría mayor estabilidad, sobre todo en el frente externo, en el valor del dólar, en la cuestión de las exportaciones, y en poco a poco recuperar el crédito internacional y recuperar la posibilidad de inversiones, con lo cual hoy esa es la mayor posibilidad, pero bueno, en el medio pueden ocurrir muchas cosas más. Creo que el incentivo de ambos es fuertemente tendiente a un acuerdo. Después habría que analizar si finalmente ese acuerdo es favorable al interés nacional argentino. Habría que ver por qué no se estudia en profundidad la cuestión de la deuda externa, aunque hay algunas investigaciones de parte del Senado. ¿Qué pasó en el gobierno anterior? Que
el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner había dejado un ratio de deuda que no llegaba al 30% del producto y después la deuda aumentó al 90%. ¿Qué pasó con eso? Bueno, son otras cuestiones que van a venir como colaterales a todo este proceso de la deuda, pero en apariencia, por lo que se ve hoy, habría un acuerdo y el incentivo de ambas partes sería acordar y pasar a otro nivel, ¿no? Muy bien, Ignacio, los próximos días serán claves entonces para saber qué pasa con esta cuestión y con la evolución también de esta situación en el país. Ignacio, gracias como siempre por acompañarnos en nuestro programa. Gracias a vos, Ariel, un gusto grande, un abrazo para tu equipo, para el canal y para la audiencia. Gracias, un abrazo grande y nosotros, por supuesto, llegamos al final de esta edición. Gracias como siempre por acompañarnos. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Chao.